¿Me confirman que estén viendo la pantalla compartida? Sí, profe. Gracias, muy amable. Bueno, evidentemente no siempre se va a poder tener la posibilidad de tener el caso de columnas cuadradas. Posiblemente se puede tener columnas rectangulares, columnas circulares. Y tiene diferente complejidad. Solamente para poder comentar un poquito, solo así rápidamente, antes del ejercicio que tengo preparado. Por ejemplo, nótese lo que voy a dibujar en este momento para que podamos visualizar. Imaginemos por un momento una columna de este tipo. Tendríamos por otro lado una columna circular, por ejemplo. Se me ocurre una columna que tenga estas condiciones, por ejemplo. Y cada una con su propia armadura. Una de las complicaciones que hemos visto durante el desarrollo de los ejercicios principalmente es el hecho de que generamos exactamente, necesitamos puntos identificables dentro de nuestra curva de interacción. Estábamos hablando que es compresión pura, falla balanceada, lo que se diría momento puro, también conocido como flexión pura, y la otra que sería tensión pura. En base de estos puntos, nosotros podríamos generar una curva ligeramente aproximada a una curva real, que nos puede servir como identificativo para poder tener las consideraciones. Entonces, en este caso, lo recomendable, si es que pudiéramos mencionar, para el caso de estas columnas, simplemente será encontrar nuestro eje centroidal, y a partir de nuestro eje centroidal generamos nuestros diagramas el E sub S, el E sub C U, el E sub S, y en función de eso calculamos la profundidad de los esfuerzos de compresión o hacia el eje neutro. En el caso de una columna circular, pues tenemos que el centroide nos va a servir como pauta para poder mencionarlo, y aquí simplemente, pues igualmente, tendremos nuestro S sub U, S sub S, calculamos nuestra profundidad hacia el eje neutro, misma situación, podríamos aquí, por ejemplo, y esta será en cambio nuestra profundidad C. Este será S sub U, y aquí tendríamos nuestro E sub S. Este tenemos como premisa para poder tener en cuenta, o sea, indistintamente a la figura que se pueda generar, simplemente lo que a nosotros nos interesa, y ¿para qué nos sirve entonces encontrar por un momento dado el centroide, o en este caso el centro plástico de la figura? Es simplemente para poder generar nuestro diagrama de momentos o nuestro cálculo para el momento en función de ese eje. Si se hace en cualquier otro eje, los valores son algo similares, no necesariamente iguales, pero algo similares. O sea, se puede generar también esa parte. ¿Para qué nos sirve también el centro plástico? En el caso de compresión pura, se entendería que ahí, justamente en el centro plástico, es donde estaría localizada la aplicación de una carga completamente pura a compresión. O también, si es que puede darse el caso, estaríamos hablando de la parte de tensión, principalmente. Entonces, con este antecedente que podemos buscar,
Joel, ¿estás en sala? Por favor, me confirmas, Joel. Hagamos nuestro ejercicio planteado. La columna que vamos a generar es de 35 por 40. Treinta y cinco por 40. Ya tenemos aquí nuestra columna. Identifiquemos medidas para poder hacerlo. La columna tiene 35 y tiene la dimensión larga, tendría 40 centímetros. En el caso de los estribos, vamos a ver. Tenemos estribo phi de 10. Ya voy a poner todos los datos en la parte derecha. Y tenemos nuestras áreas de cero. ¿Ya? Entonces planteemos los datos que tenemos. Vamos a ver los datos que tendríamos para nuestro caso. Datos. Tendríamos recubrimiento verdadero. Recubrimiento verdadero. 4 centímetros o 40 milímetros. Phi del estribo. 10 milímetros. Phi del estribo. El AS total. Tenemos 8 phi de 16. Por favor, ¿me ayudan con este dato? ¿Cuántos vale? Tenemos F'C 240 kilogramos por centímetro cuadrado. Kilogramo fuerza. Fy 4200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Tenemos el módulo de elasticidad del acero, 2.1 por 10 a la sexta, kilogramo fuerza, centímetro cuadrado. Ya tenemos. ¿Cuánto es el AS? 16,08. Gracias. En el caso de la varilla de 16 es posiblemente una de las más fáciles de poder conocer el área de acero, ¿no? El área de acero de una varilla de 16, acuérdense, es 2. Bueno, exacta, si queremos ser relativamente exactos, tender a la exactitud, 2.01. Y si estamos hablando en ese sentido.
Entonces, para que podamos tener en cuenta. Las unidades que vamos a manejar, centímetro cuadrado. Creo que no nos falta nada más. Creo que con esos datos ya podemos generar. Entonces, vamos con el análisis, entonces. Vamos a hacer el análisis. Y el que tenemos sería nuestro punto 1. Que el punto 1 significa que tendríamos aquí compresión pura. Compresión pura. Ese es el primero que vamos a tener o que vamos a ejecutar para nuestro caso. Entonces, aquí nos hacemos una línea, hacemos nuestro diagrama, hagamos todos los diagramas que tenemos. Me voy a tomar la molestia de hacer todos los diagramas. Ya. El punto 1. Tenemos nuestra carga, nuestro momento. Entenderíamos en este caso. Uno de los valores que nos van a servir o nos van a ayudar para poder entender esta parte, principalmente radica en las distancias. Entonces, chequemos las distancias. Esta distancia, como es compresión pura, pero nos va a servir para los siguientes datos. Aquí tendríamos D y aquí tendríamos en este caso R, para este caso. En ese sentido. Aquí las deformaciones, nuestro gráfico de deformaciones es de la siguiente manera. Gráfico de deformaciones. Aquí los dos van a ser ES', porque están a compresión. Y esta profundidad de la deformación, en cambio, es ESU, que es igual a 0.203. 203. Y por lo tanto, de aquí nacen nuestras fuerzas. Simplemente de aquí van a salir nuestras fuerzas, que serían, para un caso, este será en cambio el diagrama de fuerzas. Profe, una consulta. Claro, dime. Eh, para los diagramas estos no consideramos las varillas que estaban en el medio. Esa es buena observación. ¿Quién me dijo esto? Identifíquese. Troya. Listo, gracias. Déjame anotarte. Por supuesto que sí. Y todas estas, lógicamente, están también
A este le voy a llamar ES1, ES1. A este le voy a llamar ES2', y este lo voy a llamar ES3. Lo voy a llamar por filas específicamente. ¿De hecho? Y la resultante de la compresión, en cambio, será aquí. Y aquí en nuestro caso tendremos 0.85 F'C. Este tendremos nuestro, en cambio, la profundidad para las fuerzas y esfuerzos equivalentes. Profe, una preguntita. Claro. El segundo gráfico, ¿cómo se llamaba? Disculpe. ¿El nombre? Sí, porfa. Este es deformaciones unitarias. Gracias. Deformaciones unitarias es fuerzas y fuerzas equivalentes. ¿Estamos? Para que podamos tener en cuenta. Ya. Continuamos. Ya tenemos esta parte de aquí. Continuemos entonces. ¿Cómo hacemos? Aquí tenemos, como vamos a hacer todo el proceso, ¿sí? Todo el proceso. Vamos a hacer de la parte que nos ayuda a desarrollar un poco la facilidad en el proceso sería entonces la siguiente. Carga sub O sub 0, o también definida como la carga nominal. Esto sería igual, para nuestro caso, 0.85 F'C, ¿sí? En este caso, más AST sería por AG más AST por FY, ¿ya? En esta situación acá. Y tenemos entonces, ¿a qué equivale poner esto? ¿A qué equivale indicar esto? Vamos a poner aquí. Este es FS1'. Este de aquí es FS2'. FS3'. Y en cambio, en la parte de abajo este es de compresión, ¿sí? Compresión. En algunos textos ustedes podrán visualizar o podrán identificar la siguiente nomenclatura que le voy a poner paralelamente, tal vez en algunos textos. Aquí le van a poner CS1, posiblemente le pongan prima, CS2 y CS3. ¿Sí? En algunos textos posiblemente encuentren esa nomenclatura. Continuamos. Tenemos entonces aquí 0.85, 0.85 por 240 por 35 por 40 más 1608 y por 4200. 4200. ¿Qué representa esto para que podamos tener en consideración? ¿Qué representa? Esto de aquí, ¿qué representa? C. Esto de aquí, ¿qué representa? Esto representa F1 S' más FS2' y más FS3'. Representa todo esto. Por lo tanto, entonces nuestra carga nominal será igual. Si es que no me equivoco, debería darles en el orden de 353 punto, yo le pondría 14, si ustedes me permiten, tonelada a fuerza. ¿Me confirman ese valor, por favor? Mientras sigo haciendo, me van chequeando. Y
Y si tienen preguntas, pues me la hacen, jóvenes, en este sentido. Este es uno de los puntos. Dale. Sí. ¿Comprobado? Sí, profe. Gracias, muy amable, muchas gracias. Entonces, este es uno de los puntos. El punto uno, punto súper fácil. El punto de compresión pura, tensión pura, puntos sumamente fáciles. El punto que nos toma más tiempo es la falla balanceada y el momento puro, o lo que se diría flexión pura. Esos serían los puntos que más nos toma tiempo. Pero estos puntos son relativamente sencillos, o sea, no nos complica demasiado. Entonces, fíjense en cómo ya automáticamente ya podemos determinar en este caso. Vamos entonces ahora al punto 2. Vamos directamente al punto 2 ahora. Punto 2. En cambio tenemos que poner aquí es falla balanceada. Falla balanceada. No voy a graficar todo lo que me interesa es a partir del gráfico de deformaciones, es el que más me interesa, entonces voy a aquí a hacerlo. Entonces, gráfico, esta parte, aquí la deformación, tenemos, voy a hacer acá, y justo por aquí tendríamos, esto es 2, esto es y esto es 2, 2. ¿Qué nomás tenemos aquí? Nótese que aquí ya cambió, ya es ES, y hasta tensión, ES1. Aquí vamos a tener LS2, y ya vamos a saber si es compresión o tensión. Este de acá, LS3. Y por acá tenemos, en cambio, S sub U 0.203. ¿Qué tendríamos en este caso? ¿Sí? Es lo que necesitamos saber, es dónde necesitamos descubrir nuestro valor de C. ¿Cómo hacemos para poder encontrarlo entonces? Generamos nuestra relación de triángulos para poder identificar en esta parte. Y decimos para poder tener en cuenta. Tenemos, recuerden que ES1 es igual a 0.202, donde decimos que el acero fluye. El acero fluye. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir ES1 más EC sub U es ADE, como podríamos tenerlo aquí, por ejemplo, S sub 3, para poder, perdón, como EC sub U es AC, para poder identificar. La pregunta que nos queda es, D, ¿cuánto es? Acuérdense en D, ¿qué tendríamos para nuestro caso? D, que estábamos viendo aquí en esta parte de aquí, sería
35 menos 4, recubrimiento, menos el estribo, 1, y menos la mitad de la varilla, 1.8 sobre 2. Por lo tanto, el D vamos a tener es igual. ¿Cuánto nos da? Profe, es 1.6 sobre 2. Ay, perdón. Sorry. Perdón, mil disculpas. Efectos, sí, 1.6. Perdón. ¿Cuánto nos da? Ahora sí. 29,2. Ya, entonces tenemos en este, pero 29,2 seguro. Eso es lo que no, sí, perdón, tienen toda la razón. 29,2 centímetros. Ya tenemos aquí. Ya sabemos los valores. ¿Qué nomás conocemos? Sabemos D, sabemos ES, ES sub U, sabemos S sub U, por lo tanto ya podemos calcular S aplicando nuestra relación de triángulo. Entonces, por favor, si me pueden ayudar dictando el valor de C. ¿Cuánto sale el valor de C? 17,52. 17,52, gracias. 17,52 centímetros. Por lo tanto, el valor de A, recuerden que este es C balanceado, este es C balanceado, ¿sí? C balanceado, y este será A balanceado. A balanceado multiplicado por 0.85 nos debe dar en el orden de 14.89, o si quieren le ponemos, yo le utilicé 3 decimales. Ustedes, bueno, aquí hay el conflicto, ¿no? Podrían ponerle 15, 14, 9. A ver, aquí a veces hay conflicto un poco, pero ya es decisión. Estos decimales influirán un poco en la respuesta, pero no es tan detonante al momento que hagamos ya, recuerden que transformamos esto a toneladas fuerza, así es que no le veo mayor inconveniente por ese lado. Siguiente paso para nosotros poder tener aquí. Ya sabemos cuánto es C, 17,52. Eso quiere decir que va a estar un poco más allá de la mitad de todo el ancho de la sección. ¿Sí? Va a estar un poco más el cruce. Eso quiere decir que S sub 2, S2 va a estar, evidentemente va a estar en este caso, va a estar a compresión, para que podamos tener en cuenta. Este es, recuerden, C balanceado. C balanceado. El A balanceado 14,89, estaríamos por acá. 14, 10, 15 por acá. Esta profundidad 0.85 de F'C. 0.85 F'C. ¿Qué nos falta aquí indicar? Tenemos tensión, este es ligero, existe, es pequeñito, pero existe. Compresión. Tenemos compresión en este lado y también tenemos compresión para el caso del hormigón ubicado en A sobre 2. ¿Cómo identificamos esto? De la siguiente manera. C Fs1 ya es la tensión, Fs2 compresión prima, y aquí tendríamos Fs3 compresión prima para poder identificar. Y el siguiente paso pues será hacer nuestra tabla que nos va a ayudar. Pero antes de hacer la tabla tenemos que saber, en el caso del acero de 2 y de 3, saber si es que fluye o no fluye. Entonces, aplicando nuestra relación de triángulos, S2
¿Cuánto es la deformación unitaria? ES3', ¿cuánto es la deformación unitaria? Por favor, hacemos esta parte, me dictan, me avisan cuánto sale. ¿Algún voluntario o voluntaria? Joel, tú que estás con 5 dispositivos, ¿cuánto es cada valor? Ok, perfecto. Profe, disculpe la pregunta. Perfecto, correcto, Joel. 0.02. No sé si se escucha mal, con distorsión. Ya, ok. Es que tenemos distorsión. Señales. Sí, no se le entiende ahí. Continuamos. Lo que voy a anotar. Profe, disculpe, no sé si soy solo yo, pero aún le seguimos escuchando súper entrecortado. Sí, sí, profe. Chicos, voy a cerrar la sala y nuevamente vamos a ingresar. Estamos. Eso creo que nos va a ayudar bastante. Cierro la sala y nuevamente ingresamos. Estamos. Recording stopped.